¿Cuál sientes tú que es la función de los ángeles en nuestras vidas? Los ángeles son seres de luz, son mensajeros entre Dios y nosotros. En todos los libros sagrados, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las corrientes espirituales y creencias religiosas se ha hablado de los ángeles como mensajeros de Dios. Entonces, la función de ellos es traer el mensaje de Dios de una manera mucho más clara, mucho más, digamos, como desmenuzada y específica para nosotros. No es porque no podamos hablar con Dios, todo lo podemos hacer, pero a veces la interferencia de la mente, el ego, los miedos, la materia, las emociones, como que no nos permite entender muy bien esa guía y esas respuestas. Entonces los ángeles lo que hacen es servir como de traductores de esa energía divina. Lo que los ángeles en general hacen es traer mensajes, pero ellos también desempeñan una labor de protección, de cuidado, acompañarnos, darnos apoyo, darnos guía, darnos bienestar. O sea, son seres de luz que desde el amor incondicional están para apoyarnos y ayudarnos con absolutamente todo. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenido a un episodio más de Expansiónate. Aquí estamos en el primer episodio del año 2026. Tuvimos ahí una breve pausa de vacaciones y aquí estamos de vuelta con una invitada súper especial. Su nombre es Ana Paola Martínez y el día de hoy vamos a estar hablando de ángeles y personas que han trascendido, pero un poquito más de ángeles. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Beatriz, muchas gracias por esta invitación y feliz de estar acá compartiendo contigo y con todos ustedes esta información tan bonita acerca de Los Ángeles. Bueno, quienes me siguen saben que a mí estos temas me encantan y a pesar de que ya hemos tocado previamente el tema de Los Ángeles, es como todo, siempre que traigo a una persona nueva nos brinda un enfoque que puede tener cierta variante y nos ayuda a entender un poquito más este tipo de temas que por miles de años han acompañado a la humanidad, ¿no? Siempre yo tengo que confesarte, al igual que lo he dicho antes, que antes yo pensaba que los ángeles eran un invento de las religiones Ok. y pensaba que era pues una manera como de decirnos, sí, bueno, estás acompañado por alguien, tú tranquilo. Y bueno, luego me empezaron a pasar cosas donde me empecé a cuestionar esto y empecé a ver cosas y de hecho esa es una de las razones principales por las cuales este podcast existe, porque yo necesitaba conectar con gente que estuviese viendo lo mismo que yo veía para entender si esto me estaba pasando a mí o qué ocurría. Entonces, bueno, Paola, Ana Paola, perdona, lo primero que quiero preguntarte es cómo te pasó a ti esto, es decir, cómo te diste cuenta que podías conectar con ángeles, seres fallecidos, porque estoy viendo aquí en tu currículum que tienes más de 14 años ya haciendo esto, pero es probable que a lo mejor ya antes de esos 14 años hayas comenzado a vivir experiencias con los ángeles, ¿no? Sí, de acuerdo, así es. Pues este año cumplo 14 años de estar dedicada a esto exclusivamente, digamos, vivo de esto, no hago nada más, yo me dedico a servir con Los Ángeles, pero sí es cierto lo que dices que este tema pues vino de mucho antes, vine así, es decir, así me creó Dios, pues yo te hablo de Dios porque yo creo en Dios, pero ya como lo he compartido varias veces en otras entrevistas y lives que he hecho, es un tema que vino conmigo. Yo desde que era muy pequeña, siempre tuve esta sensación de estar acompañada y lo que pasa es que yo tenía un contacto muy fuerte y permanente con mis ángeles de la guarda. Yo los veía, yo los sentía, yo jugaba con ellos. Yo cuando era pequeña vivía en un lugar, en un conjunto de casas donde había muchas zonas verdes y yo jugaba mucho sola en esas zonas verdes y casi siempre estando ahí era cuando más sentía esa presencia, como esa compañía, como sentir voces tal vez dentro de mi cabeza, ¿sabes? Como cuando uno tiene el amigo imaginario, pero que no es el amigo imaginario porque me decían que eran mis ángeles de la guarda. Y también desde muy chiquita sentí la conexión con el arcángel Miguel y él se me presentaba y me decía, yo soy el arcángel Miguel. Muy chiquita te digo, 6 años, 7 años, y Ok. pues yo sin ni siquiera ser arcángel, pero yo decía, ah, ok, bueno, el arcángel Miguel. Y lo sentía también siempre conmigo, como cuidándome mucho, protegiéndome mucho, hablándome todo el tiempo. Entonces, digamos que vine así desde muy pequeña, muy sensible, muy perceptiva, ¿no? De las energías, de las intenciones de la gente, de las energías de los lugares.
siempre sabiendo leer como muy bien esas energías, ¿no? Buenas intenciones, malas intenciones, gente honesta, gente mentirosa, en fin, entonces digamos que es Ok. una cosa que ha venido y bueno, de ahí transcurrió un tiempo largo y hace 14 años pues estoy dedicada a esto ya formalmente. Tengo muchas preguntas de esa primera parte que me acabas de contar. La primera, cuando me dices que tú desde pequeña te sentías ya acompañada por ellos, en contacto con ellos, ¿cómo era eso? Es decir, ¿tú los veías o escuchabas cosas? ¿Y qué tipo de cosas escuchabas? Y en el caso del arcángel Miguel, ¿tú ya sabías que existía? ¿Venías de pronto de una familia donde se hablaba de él o cómo fue eso? No, digamos, para la primera pregunta es, yo siempre percibo todo dentro de mí. Ok, Entonces, yo veo con la visión fundamental, que es el tercer ojo. Yo escucho con la audición fundamental, que es la clariaudiencia. Por eso se habla de clariaudiencia, clarividencia, porque es ver más claro, oír más claro. Siento y percibo a través de las emociones, que es clarisentimiento. Tengo algo que también se llama claripercepción, que es sentir ya con el cuerpo, ¿sabes? Como cuando la piel se te pone arrozuda. Entonces, todo siempre ha ocurrido en mi interior, dentro de mí, ok, ¿sí? Y pocas veces, creo que por ahí 2 veces en la vida he visto cosas por fuera, pero todo ocurre dentro mío y siempre yo siendo muy consciente de que no era mi cabeza, de que ok, no era mi imaginación, de que no era yo. Y cuando me hablas del arcángel Miguel, no, en mi casa no se hablaba de los arcángeles ni del arcángel Miguel. Cuando yo era pequeña, sobre todo mi mamá era muy religiosa y muy de la misa y de estudiar la Biblia, pero no era que se me inculcara el tema de los arcángeles y de los ángeles, no. Él se presentaba como el arcángel Miguel y lo que te digo, yo muy pequeña pues no entendía qué era eso y en la medida que fui creciendo, pues ya empecé como a interesarme y a entender qué son lo qué es un ángel, qué es un arcángel, digamos, como toda esa estructura en el reino angélico. vale. ¿Y qué tipo de cosas o mensajes recibías en ese momento? Eran mensajes como muy que me llevaban a mí como a tener respuestas, digamos. Es que yo siempre desde muy pequeña he sido muy inquieta por lo que es la vida y lo que es la existencia y el propósito de estar acá y para qué estamos aquí y cuál es el sentido. Y cuando yo entraba como en esos estados que eran como medio meditativos, estando muy chiquita, ahí era cuando más sentía la presencia del arcángel Miguel y como sus respuestas y como su guía y como pues hablaba en el lenguaje para una niña chiquita, ¿no? De 7, 8 años. Claro. Entonces, era como siempre una sensación de protección, de compañía. Me daba las respuestas que me podía dar y muchas veces, o sea, en ocasiones me decía como ya llegará la respuesta, ya estarás lista para entender. Pero ese era el tipo de comunicación y sobre todo cuando tenía mucho miedo sentía mucho su presencia y su protección también. Ok. ¿Y esto era algo que tú sabías que lo tenías solo tú o tú pensabas que le ocurrían más personas? O sea, ¿cómo lo manejaste con tu familia? ¿Cómo lo recibieron ellos si es que pasó? Pues yo siempre me sentí muy diferente y muy extraña. Ok, Cuando eres pequeño, pues no sabes que eres diferente y no te das cuenta y piensas que todo el mundo es igual. Eso es típico que le pasa o que nos ha pasado a las personas que tenemos este tipo de conexión. Con mi familia nunca lo compartí, nunca. Siempre me lo guardé, lo procesé yo sola. Y a medida que fui creciendo, que fui creciendo y que fui creciendo, eh, digamos que yo como que en mi adolescencia tuve la sensación de soy muy distinta y no puedo ser así porque si no, no voy a encajar, ¿no? Porque si no, ok, no me van a... A medida que más uso de razón uno tiene y más conciencia de uno mismo, pues claro, y sí empiezo a ver que no todo el mundo lo tiene, que no todo el mundo se conecta así. Entonces lo ignoro y trato como de dejarlo a un lado, pues yo creyendo ingenuamente que eso se podía como, ¿no? Parar y decir, listo, ya nomás me desconecto, bajo el switch y ya. Pues no, seguía pasando, lo que pasa es que yo lo ignoraba. Y después, bueno, estudio yo mi carrera, yo estudié psicología, yo estoy acá en Colombia, yo soy de Bogotá, estudié psicología, luego de eso me dediqué como por 12 13 años a trabajar en empresas en temas de recursos humanos, pero pues ahí ya llega una crisis donde realmente yo eh, empiezo a enfermarme mucho, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y ahí le pido la ayuda al cielo porque no sé qué hacer, porque encuentro como que ya no quiero estar donde estoy haciendo lo que hago, pero tampoco sé para dónde agarrar. Y cuando entro en esa crisis, el arcángel Miguel pues muy fuertemente me dice, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú ¿qué fue ya lo que sabes te cuál, dijo? Perdona. ya sabes lo que tienes que hacer, Ok, tú ya sabes cuál es el camino.
tú si sigues insistiendo en recorrer un camino y tener una vida donde no estás siendo feliz, pues nunca vas a ser feliz, porque haciendo esto nunca vas a encontrar la felicidad y si esto está pasando es porque hay que enderezar el camino y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, en ese momento ya como que yo digo, ok, listo, voy a dejar de poner resistencia. Eso fue hace 14 años. Bueno, yo en mi último trabajo renuncié a comienzos del 2011 y empecé a hacer esto en el 2012. Ok. Y cuando te dice esto, es que te pregunto esto porque siento que se le puede estar pasando a muchísima gente. Yo a cada rato escucho personas que me dicen, me quiero salir de esta empresa porque siento que me tengo que dedicar a esto, pero no saben exactamente cómo dedicarse. Entonces, en tu caso, tú sabías que tenías que hacer algo con ángeles, supongo, pero ¿sabías qué tenías que hacer? No, No. no, Ok, para nada. Cuando yo renuncio a este último trabajo formal que yo tenía, que era en un banco, trabajé ahí por 4 años, un banco español además. ok. Mm, Yo ahí digo, ok, listo. Entonces ya sé que tengo que aceptar que este es mi camino, servir a los demás con la compañía de la Guía de los Ángeles. ¿Cómo se hace? Esa era mi primera pregunta. O sea, yo nunca he hecho esto. ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea cómo funciona. Y ahí fue cuando el Arcángel Miguel otra vez como que, ¿sabes? Lo dejé entrar a mi vida más fuertemente y le dije, por favor, ayúdame porque no sé el cómo. Y él me decía, aquí lo más importante es que tú quieras, que pongas la intención, que te abras y desde el corazón estés en la apertura para hacerlo y para entregar, que nosotros nos vamos a encargar del cómo. Y yo dije, ok, pero llévame de la mano y suavecito, porque quiero que esto sea suavecito, porque antes en mi infancia el sentirme tan distinta había sido muy duro y muy fuerte para mí. ¿Sabes? Yo me estrellaba mucho dándome cuenta que la gente no era igual porque pues yo siento mucho, soy sensible, soy compasiva, soy demasiado empática y a esas edades cuando eres, ¿no? adolescente te encuentras pues con una realidad que es muy distinta. Entonces yo le decía, llévame de la mano y suavecito porque no me quiero volver a estrellar, ni quiero volver a sufrir como tal vez sufrí antes sintiéndome diferente. Y lo que pasa es que, claro, en ese momento mi mayor angustia también era cómo yo después de haber hecho una carrera, he estudiado 5 años, trabajando 12 años de manera continua en temas de recursos humanos. Ahora voy a salir al mundo a decirle, no, ahora resulta que yo entrego mensajes de Los Ángeles. Para mí, y en mi cortocircuito, y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer? Entonces fue un proceso muy lento, donde al comienzo lo que me dediqué fue a reconectar con ellos, a aprender y a estudiar, porque en todo caso el intelecto hay que ponerlo al servicio del servicio que vas a dar con Los Ángeles, valga la redundancia. Entonces me puse a estudiar, hice cursos de ángeles, tuve un mentor que ya falleció, pero que me ayudó cantidades, que también canalizaba ángeles. Bueno, aprendí mucho, estudié mucho, leí mucho, me preparé mucho. Fue casi como un año sabático, como descansando de toda esa vida laboral, más preparándome para esto. Pero aquí pasa como en todo que tú siempre vas a sentir que no estás listo, ¿no? Uno siempre para todo siente que no está listo y esperando que llegue el día perfecto y pues si te quedas esperando no va a pasar. Hasta que llegó un momento en que una amiga, que ha sido mi amiga desde hace 30 años, me dijo, ella sabía que yo estaba en todo este proceso y un día me dijo, oye, mira, bueno, yo ya conté aquí en mi trabajo que tengo una amiga que canaliza ángeles y te tengo dos pacientes. Y yo, ¿cómo? Pero ¿cómo así? Me dice, sí, se llama no sé qué, fulanita. Eso le de cuenta un martes. Me dijo, de aquí al viernes, ¿cuándo las puedes atender? Y yo, Dios mío, yo no sé. ¿Pero por qué me hiciste eso? No, 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 porque tú ya estás lista, vamos, nos vamos a lanzar al agua, listo, ¿cuándo? Y yo, bueno, no, pues sí, el jueves. Cuando esas personas llegaron, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo no entiendo esto cómo va a pasar. Y el arcángel Miguel otra vez me decía, no te preocupes por el cómo, confía en que tú aquí sirves como un canal. Esto al final no es tu responsabilidad es ser un instrumento y disponerte. El resto lo vamos a hacer nosotros. Y muerta del susto, ya cuando se llegaba la hora de esa persona llegó, yo dije, Dios mío, te entrego esto y yo no sé aquí qué es lo que va a pasar ni qué es lo que voy a hacer. Entonces ahí es cuando sueltas, descansas en Dios y en el universo y yo le pedí al arcángel Miguel que me ayudara y esas consultas se dieron. Yo después de que terminé esas 2 sesiones, yo no me acordaba mucho qué había pasado. Yo sentía como si hubiera estado fuera de mí, como si de verdad ellos hubieran entrado en mí, se hubieran hecho cargo de todo y cuando terminé, ya como que volví en mí misma una sensación muy extraña, pero donde el arcángel me dijo, ¿ves? No eres tú.
somos nosotros a través tuyo, entonces no te angusties. Y poco a poco esto va a ir agarrando un orden, una forma, un método, ¿no? Como la práctica hacia el maestro, eso aplica Sí. para todo, incluyendo esto. Entonces yo creo que más allá de saber cómo y darle una estructura antes de, es lanzarte a hacerlo sin saber cómo, pero confiando en que ellos se encargan, en que el universo te apoya y ahí poco a poco ellos le van a ir dando la forma, porque no creo que haya otro camino. Ok. ¿Cuál sientes tú que es la función de los ángeles en nuestras vidas? No, no en la tuya, porque ya lo has explicado, sino en las vidas de todo aquel que no puede escuchar al arcángel Miguel o simplemente ni siquiera cree que puedan existir. ¿Qué trabajo hacen ellos? Los ángeles son seres de luz eh, y es que la palabra ángeles viene del griego ángelos o ángelos, no sé cómo se pronunciará, que significa mensajero. Entonces son mensajeros entre Dios y nosotros. Yo hablo de Dios porque yo creo en Dios, pero se le puede poner el nombre que la persona le quiera poner, ¿no? El origen, la fuente, el centro de todo, el Dios de su religión. En todos los libros sagrados, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las corrientes espirituales y creencias religiosas se ha hablado de los ángeles como mensajeros de Dios. Entonces la función de ellos es como que traer el mensaje de Dios de una manera mucho más clara, mucho más, digamos, como desmenuzada y específica para nosotros. No es porque no podamos hablar con Dios, todo lo podemos hacer, pero a veces la interferencia de la mente, el ego, los miedos, la materia, las emociones, como que no nos permite entender muy bien esa guía y esas respuestas. Entonces los ángeles lo que hacen es servir como de traductores de esa energía divina, como que pueden vibrar aquí bien bajito. Nosotros en ese momento de conexión como que se nos eleva un poco la frecuencia y en ese contacto logramos esa comunicación. Y lo que los ángeles en general hacen es traer mensajes, pero ellos también desempeñan una labor de protección, de cuidado, acompañarnos, darnos apoyo, darnos guía, darnos bienestar. O sea, son seres de luz que del amor incondicional están para apoyarnos y ayudarnos con absolutamente todo. Ok. ¿Cuántos ángeles tiene cada persona o todos tenemos ángeles? ¿Cómo va eso? Sí, cada persona tiene dos ángeles de la guarda. Yo en muy contadas ocasiones he visto gente con más ángeles cuando están como en momentos muy críticos o difíciles o cuando necesitan mucha protección, pero todos tenemos dos ángeles de la guarda que siempre están con nosotros, que son asignados desde el mismo momento en que somos concebidos, ¿no? Por nuestros, ¿Concebidos como seres humanos o como alma? como seres humanos. O Ok. sea, en que tú te encarnas, digamos, en el útero de tu madre, ya ahí tienes tus dos ángeles de la guarda y te acompañan todo el proceso de la experiencia terrenal hasta que te vas de este mundo. Y solamente te hacen caso a ti, solamente te escuchan a ti, te cuidan a ti, te oyen a ti y reciben tus órdenes. Ok. ¿Y entonces qué ocurre con la gente que no cree en esto, que no sabe que tiene ángeles? Porque los que saben o creen, bueno, pueden hablar con ellos, qué sé yo, Sí, comunicarse. Pero los que no, ¿cómo funciona en este caso? igual, tienen sus ángeles, pero pues no los usan, los Entiendo. desperdician. No hay una sola alma en el mundo que no tenga ángeles. Ok. Me imagino que la diferencia, o sea, lo que he escuchado siempre es que tenemos libre albedrío y que ellos no intervienen si nosotros no pedimos su intervención. Entonces, digamos que una persona que no cree en ellos no pide intervención, entonces ellos ayudan, supongo que, no sé, en los momentos más vitales o cómo funciona esto. Los ángeles, lo que acabas de decir es así, digamos que los ángeles necesitan que desde nuestro libre albedrío les demos el permiso y los invitemos a nuestra vida. Solamente en casos excepcionales donde no te corresponde algún suceso, vivir algún evento donde estás corriendo algún riesgo, tu vida está en peligro, ellos ya intervienen sin que tú les des permiso, porque no es el Ok. momento que no corresponde. Pero en el día a día, digamos, sí, para atravesar las experiencias, las circunstancias, los retos del día a día, sí hay que invocarlos y sí hay que pedir su guía y su ayuda. Ok. ¿Cómo funciona el tema de... ok, nosotros tenemos los ángeles, pero también tenemos nuestras propias capacidades. Entonces, algo que veo yo es que hay personas que como creen en los ángeles, todo se lo piden a los ángeles. Entonces, ¿dónde está la delgada línea entre que todo lo pido o yo me esfuerzo por hacerlo
y porque se puede convertir en una dependencia que yo no sé si es positiva, porque no te va a permitir, desde mi punto de vista, no te permite como explorar tu propio poder y tu propia grandeza, por llamarlo de algún modo. No sé qué opinas de esto. Es eso, es justamente eso. Digamos que los ángeles dicen, tú haces tu parte y el universo hace su parte. Pero si tú no haces lo tuyo, el universo no lo va a hacer por ti. Porque el que está aquí en la materia, funcionando, operando, viviendo, experimentando, aprendiendo, eres tú. Entonces, y tienes ese libre albedrío que tienes que usar aprendiendo a elegir cada vez mejor, decidir cada vez mejor, a decidir ser buena persona, crecer, avanzar, ¿no? Confiar en ti, en la vida. Entonces, siempre lo que los ángeles dicen, si tú no haces nada, el universo no va a hacer nada. Si tú no te mueves, el universo no se va a mover por ti. No es un tema de pedir, ¿no? Pedir, Dios mío, dame. Pero Dios dice, bueno, ok, pero ¿qué vas a hacer? Porque yo no lo voy a hacer por ti. Yo no te mandé a eso, ¿no? Si no, la vida no tendría sentido. Es como que si solamente estás aquí para pedirme, no es por ahí, no estás viviendo, no estás aprendiendo, no estás en la experiencia terrenal teniendo las experiencias, valga la redundancia, para crecer y para evolucionar. Entonces, ellos dicen que sí hay que pedir, pero no es de un tema de dependencia, sino que más que pedir es orar para decretar. Ok, Confío que yo decreto que voy a manifestar esto en mi realidad, voy a crear esto, voy a avanzar con esto, voy a crecer con esto. Universo, apóyame. Pero el que lleva la batuta es uno. Sí, ellos dicen es 50 y 50. Tú haces y cuando en X situación ya hayas hecho todo y sientas que ya diste el 100, ahí sueltas. Un poco lo que te conté ahorita de la terapia, ¿no? Mi ok, primera ok, estudié, me preparé, pero ya como que hice toda mi parte, en ese momento solté y le dije al universo, bueno, es tu parte. Es ok, eso, es un baile armónico entre lo que yo hago y lo que el universo me da. ok. Em, ¿Tú piensas que nosotros cuando venimos aquí venimos con un plan de vida? Sí, totalmente. Ok. Sí. Dentro de ese plan de vida, al menos mi manera de verlo, ¿no? Mi manera de entenderlo, nosotros pactamos cosas que luego ya cuando estamos aquí decimos, no, 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 yo no pude haber pactado eso, yo no pude haber elegido eso. Entonces, em, en esos momentos, ¿cuál es la función de los ángeles? Voy a explicarme mejor. Digamos que yo quería experimentar el perdón, por ejemplo, en esta encarnación. Entonces, bueno, me van a pasar cosas donde yo le voy a agarrar rabia a alguien, no voy a querer perdonar, hasta que finalmente yo experimente el perdón o no. Y Ujú. entiendo que repites como la tarea, ¿no? En ese momento, em, si tú le pides al ángel, o sea, quítame esto, no quiero vivirlo, ¿cómo funciona eso ahí? Entiendo que el ángel no te va a ayudar, no porque no quieras, sino porque es lo que te toca vivir. ¿Es así? El ángel no te va a ayudar a evadir la experiencia que tú planeaste para aprender del perdón. Ok. Digamos, hay un libreto general, Ujú. ¿sí? Que eso se llama la planificación prenatal de la vida. Hay un libro que habla mucho de eso, que es súper bonito, que se llama El plan de tu alma. Sí. Entonces hay una planación general, ¿sí? Y ya el detalle de cómo vas a través de cuál experiencia vas a decantar ese aprendizaje, lo eliges desde tu libre albedrío. Pero hay cosas que tienes que aprender sí o sí, ¿sí? Ok. Entonces, pedirle a los ángeles, por favor, sáquenme de esta experiencia, quítenme este aprendizaje que estoy sufriendo. No, ahí es, ayúdenme a aprender de la manera más elevada, pura y perfecta posible. Ok. Sí, tengo que tener este aprendizaje, estoy aquí. Ayúdenme a decantar, a tener discernimiento, tener claridad, transitarlo de la manera más amorosa, entendiendo que yo lo elegí, que esa es la parte más difícil, por lo que acabas de decir tú, ¿no? Es como, o sea, si yo planeé esto, Dios mío, yo, ¿dónde tenía mi conciencia? O sea, ¿en qué momento pensé que esto iba a ser útil? Y sí, todos los aprendizajes que tenemos son útiles y nos están ayudando a evolucionar, pero parte de escoger esos aprendizajes es transitarlos para darte cuenta que en ti está la luz y la fuerza para salir de ahí, Ok. para conocimiento que esa experiencia te tiene que entregar. Entonces, los ángeles, más que sacarte de situaciones, es acompañarte desde el lugar más amoroso y sabio posible para transitar. Ok.
¿Cómo podemos reconocer que un ángel nos está mandando mensajes? Hay muchas formas, pero lo más importante es saber que los ángeles no se comunican con este lenguaje que nos estamos comunicando tú y yo. Es decir, Ujú, el nuestro es el lenguaje de la materia, de la densidad, y el lenguaje de ellos es el lenguaje de la energía. Y ese lenguaje principalmente se siente, no se escucha, no se ve. Sí, a veces puedes tener señales que identificas con tu vista, como una pluma, una forma de corazón en la nube, una forma de ala, una canción, un olor, ¿sabes? Pero el lenguaje de ellos es el lenguaje del amor y el lenguaje del amor pues se siente aquí. Entonces, primero hay que pedirlo, hay que dar el permiso desde el libre albedrío, autorizar esa comunicación, creer que se puede tener, porque si tú dudas, pues no pasa, porque los ángeles dicen nosotros no vamos a hacer nada que tú no creas, uno, en lo que tú no creas, y dos, que te genere miedo. Entonces hay que creer, hay que confiar y hay que perder el miedo. Estar seguro de que uno lo puede hacer y empezar a practicarlo porque esto como todo es práctica. Entonces, ¿cómo se empieza a practicar esta comunicación con el cielo? Teniendo esos ratos de conexión, de meditación, de oración, ese rato donde no estás en la mente, sino que te permites bajar aquí al corazón, ¿no? Al principio eso requiere pues, mucha constancia, mucha práctica, mucha disciplina, tal vez que te ayudes con velas, con música de alta vibración, con incienso, pero es algo que requiere una práctica constante, diaria, disciplina, determinación y saber también que muchas veces los ángeles no te contestan ahí mismo, sino que te contestan después si estás muy en la mente, ¿sabes? ujú. Saben cuál es el momento preciso para darte alguna respuesta, porque es el momento en el que estás haciendo cualquier otra cosa menos pensando en eso que preguntaste o en eso que estás pidiendo guía. Y de pronto es que sientes que la información te hace clic acá, ¿no? Yo creo que todos lo hemos sentido. Es como una epifanía, como una iluminación, como que tengo este Sí. problema y de pronto, no sé, estás lavando los platos y ¡pum! Sientes aquí, llama a Pedro que él te pueda ayudar. Y llamas a Pedro y Pedro te ayuda. Ujú, sí. A mí me ha pasado muchísimo y también siento como que no se comunican igual con todo el mundo, Mm, sino yo por lo menos en mi caso he aprendido a reconocer un lenguaje y yo no sé si con alguien más se comunican así, pero yo ya sé que cuando empiezo a ver ciertas cosas, puede venir una situación difícil y es como que me están diciendo, viene esto, estamos aquí. Yo siento eso. Lo he sí, sentido muchas veces, en momentos difíciles, siento, y ya hoy en día cuando veo esa señal es como, ay Dios, viene algo y viene, pero me siento acompañada y como abrazada, ¿no? Como que estamos sí, aquí, no pasa nada. sí. Ok, ¿qué tipos de ángeles hay y cuál es la diferencia entre los ángeles, los arcángeles? Pues mira, dentro del reino angélico hay como una jerarquía súper grande. Yo creo que todos hemos oído hablar de serafines, querubines, ángeles, arcángeles, ¿no? Hay como todo un rango, pero los que más cerca están a la tierra son los ángeles y los arcángeles. Nuestros ángeles de la guarda, pues que están acá con nosotros todo el tiempo. Y los arcángeles que trabajan con legiones de ángeles. Los arcángeles son los jefes de los ángeles. Ese ARC también viene del griego que significa jefe. Entonces, Ok, arcángel ángeles. Cada arcángel vibra en una frecuencia particular. A cada arcángel le corresponde un color, ¿no? Porque pues el color es energía. Y cada arcángel tiene una misión que desempeña con nosotros. Cada arcángel tiene como una labor especial con la cual ayudarnos mientras que estamos teniendo aquí esta experiencia terrenal. Entonces, hay ángeles y arcángeles para todo lo que a ti se te pueda ocurrir en esta vida. Es decir, tú en los arcángeles puedes encontrar apoyo para lo que necesites, desde lo más básico y lo más sencillo hasta lo más elevado y más importante para ti. ok. ¿Y cuál es la diferencia entre ángeles o arcángeles y seres de luz? ¿O es lo mismo? Son seres de luz. Son seres de luz. Lo que pasa es que seres de luz es como la gran categoría que reúne a los ángeles, a los arcángeles, a todo ese reino angélico, pero también maestros, guías, seres de luz. Es como todo lo que está en ese plano espiritual que nos está apoyando, entidades que contribuyen, ayudantes espirituales. Todo eso se clasifica como seres de luz. Ok, y a nivel de función, ¿cuál es la diferencia entre maestros y guías? Maestros son seres que estuvieron encarnados aquí en la tierra
y que por la vida que tuvieron al haber alcanzado la iluminación, ascienden como maestros, como Jesús, la Virgen, Buda, Ok, ellos son. Y guías son seres de tu árbol familiar que pertenecen a tu familia, a tus ancestros, que cuando fallecen se pueden convertir en guías espirituales, independientemente de si los conociste o no. ok, ok. Me gustaría que para poner todo esto como más claro, nos pudieses compartir de pronto algunos casos que hayas visto a lo largo de estos 14 años, a lo largo de tu carrera, que hayan sido especialmente impresionantes para ti, en donde los ángeles, los arcángeles hayan intervenido, hayan funcionado como guía de pronto. Ujú. Bueno, yo tengo un caso que siempre me acuerdo de esto porque fue demasiado especial y bonito. Y y siempre hablo de esto también, una paciente que en su momento, esto fue hace como unos 7 años, creo yo, en su momento los médicos le habían dicho que ella no iba a poder ser madre. Ya se había hecho todos los exámenes, se había intentado todos los tratamientos junto con su esposo y ellos pues llegaron a mi consulta muy tristes, cada uno hizo su consulta individual como, sabes, como en la negación de esto no puede ser, ¿no? Y en esa consulta a ella particularmente le habló el arcángel Gabriel y el arcángel Gabriel le dijo, esto solamente depende de la voluntad de Dios y si tú te llenas de fe, esto puede llegar a ser una realidad en tu vida, ¿no? Es como no te quedes con que ya los médicos dijeron que no se pudo y listo y se acabó y hasta aquí llegué, no. Si tú de verdad estás decidida a ser mamá, no hay nada por encima de Dios que vaya a impedir eso. Y al tiempo de esa consulta, no te sé decir porque no me acuerdo bien si pasaron 6 meses, un año, no sé, un día ella me escribió y me dijo, Ana, estoy embarazada. Wow, Y porque wow, ya la sentencia era, no vas a poder. Y quedó embarazada y hoy en día, pues sí, su hijo yo creo que tiene como 6 o 7 años. Eso a mí me pareció pues mágico y maravilloso. También me acuerdo de una persona, esta persona sí la atendí yo no hace mucho, por ahí unos 2 años. Ella es paciente mía como recurrente. em, Donde de una manera pues trágica falleció un amigo muy del alma de ella, muy, muy, muy especial. Y ella pues estaba obviamente atravesando su duelo y procesando esto desde un lugar muy doloroso porque era de verdad alguien muy importante para ella. Eh, y entonces en algún momento los ángeles dicen, pero ¿por qué te preocupas si él siempre está ahí? Si él siempre está contigo. Ese colibrí que ves todas las mañanas en tu jardín es él. Y ella empieza a llorar y me dice, todas las mañanas veo un colibrí. ay, Ese colibrí está ahí. Entonces son como bálsamos para el alma, donde el cielo le dice a la gente, es que no están solos, es que aquí estamos, Dios está presente, nosotros estamos apoyando, ayudando, guiando y cuidando. Eh, y cuando la gente pues está abierta a recibir bien la información que la gente también está lista para recibir, ¿sabes? En muchos momentos es como información que te da paz y que te da tranquilidad. Muchas veces también es información donde te están advirtiendo, oye, cuidado con esto, como lo que tú me decías ahora, ¿no? Cuidado con esto, se va a poner difícil, tienes que prepararte. Me acuerdo mucho también que esto es un caso, digamos, en ese sentido como que fue duro y difícil, pero pues que los ángeles a esta persona desde el amor infinito le dijeron, tu mamá está muy enferma. Y yo veía a la señora, ¿no? Con mi tercer ojo. La veía muy amarilla, la veía, ¿sabes? Como cuando la gente se va marchitando, como que se va secando el cuerpo por dentro. Y los ángeles le decían, mira, tienes que tener cuidado, tu mamá está muy enferma, ella tiene que ir al médico. Y ella lo que me decía, mi paciente es, llevamos 6 meses diciéndole que vaya al médico y no quiere, no se deja. Y yo le dije, mira, aquí los ángeles están diciendo que si ella no, de verdad, no pone atención en salud, probablemente esto va a terminar en que ella pues se vaya de este mundo. Y así pasó, porque la señora nunca quiso, nunca se quiso atender. Ella realmente yo creo que en el fondo no quería estar acá, ¿no? Y como que su decisión fue, pues no voy a hacer nada. Pero sí pasó. Y los ángeles, como le habían advertido a esta persona que eso probablemente era lo que iba a pasar, pues ella tuvo también ese tiempo un poco como para prepararse, ¿no? Como para decir, bueno, si mi mamá no da este paso, pues ya sé qué es lo que viene. claro, Historias que te puedo contar, wow. han marcado un montón. Sí, me recordaste cuando contaste lo del arcángel Gabriel, una persona que yo he entrevistado aquí, pero ahora no se me fue el nombre, que ella, bueno, había querido quedar embarazada, eh,
pues no había podido, ya había tenido una pérdida y entonces quedó embarazada de nuevo, pero le dijeron que no, no había vida allí. Y con las máquinas le demostraron, o sea, que no hay vida. Entonces tienes que, pues que ya tomarte estas pastillas para que haya una expulsión, ¿no? Pero ella cuenta, ella tiene un libro, luego lo busco y lo coloco. Allí ella cuenta que ella vio como una rayita que se movió en el monitor y ella le pregunta al médico que qué es esa rayita y el médico le dice que eso no es nada, que eso es su propio corazón, el de ella, o sea, como... Y ella se quedó como que no, algo le decía que eso era algo relacionado con el bebé. Pero ella se lleva las pastillas porque también era un riesgo de salud, pues no tomárselas, ¿no? Entonces se lleva las pastillas y ella cada vez que se tomaba las pastillas, ella invocaba al arcángel Gabriel y decía, si esta pastilla no es para mí, pues haz que salga por el tracto urinario y que no nos afecte ni al bebé ni a mí. Y así se fue tomando todo el tratamiento y un día decide cambiar de médico, va a otro médico y allí estaba el bebé. El bebé hoy en día anda por ahí. Wow, increíble. El nombre del niño sí lo recuerdo, Gabriel. Entiendo. Sí, es que así funciona. Es que para el cielo no hay nada imposible cuando las cosas tienen que ser como deben ser. Y en cuanto a ese tema de la vida en particular, por encima de cualquier cosa, si un alma tiene que llegar a este mundo, llega. Por encima de cualquier cosa. Ok. Y lo mismo para irse. Es decir, ¿crees que existen las muertes accidentales o realmente ninguna muerte es accidental? Yo creo que todo está planeado también, tanto la llegada como el momento de partir también está escrito. Eso sí, sí está como definido. Y sea cual sea la forma en la que las almas se vayan, es su momento, es Ok. su momento. Incluso si Ujú. parece accidental. Sí, claro, Ok. sí parece. Al Bueno, a igual es menos que sea que la persona tome la decisión. Ahí, el alma. sí, a menos que la persona diga, ya no quiero seguir aquí y yo me quito la vida. En ese caso, entiendo que creo que es el único caso donde necesariamente no es así, no le toca. Depende, es que en O- eso no se puede generalizar. Hay almas que Ok, están escrito que van a partir así, ok. como casos muy puntuales donde sí realmente pues ocurre de manera accidental, pero es más porque el alma lo planeó. Quizás, ¿para qué? ¿Para un llamado de atención o con qué finalidad? Muchas veces es que ocurre por diversas razones, ¿no? Dependiendo de cada caso y del contexto en el que esté. Muchas veces eso pasa para que el entorno reaccione, Ujú. ¿no? Entonces pasa para movilizar a la gente, para hacer una elevación de conciencia, valorar más, generar más amor, porque eso a veces sucede en entornos o en familias donde el amor no está. Entonces muchas veces sucede para eso. Y muchas Sí, veces sucede porque el alma misma lo elige, elige tener esa experiencia para aprender de ahí y en la próxima experiencia funcionar totalmente diferente. Ya no desde el miedo con la existencia, sino desde la confianza y el amor. sí. Se me viene ahora a la mente un caso de aquí de España de una niñita pues que lamentablemente se quitó la vida por un caso de bullying en la escuela y hubo una movilización nacional como súper fuerte, súper importante a raíz de eso. Y de verdad que no, que en ese momento pensé que literal, no, no puedo yo saber si, si fue un pacto de ella, evidentemente, ¿no? Imagínate que haya un familiar escuchando y diga, ¿cómo vas a decir eso? Yo no lo puedo saber. Pero sí dio la Sí, sensación como que fue como un sacrificio, entre comillas, sí, quizás como pactado, no sé, para hacer un llamado de conciencia. claro, es que muchas veces cuando suceden ese tipo de cosas, son almas elevadas Ajá, que exacto, eligen vivir esa experiencia para generar en el colectivo que les corresponde un despertar de conciencia. exactamente. Interior, una reconexión consigo mismos, el salir del automático en el que nos movemos y valorar la vida, ¿sabes? El tema del respeto al otro, la compasión, la empatía, bueno, sí hay muchos momentos en que esas personas que son almas muy superiores eligen vivir eso y pues sí sacrificarse, pero para ellos no es un sacrificio, así lo vemos Ajá, nosotros, como almas para voluntarias.
Sí, para generar esas elevaciones de conciencia, ¿no? Como Exacto. ir a los demás y decir, oye, no podemos seguir así. Sí, fue como la sensación que me dio, como algo que sabes que no sabes porque lo sabes. Eso sí, pasa mucho, eso se llama clariconocimiento. Exacto. También conectas con personas fallecidas. Sí, también, Ok. también tengo Y capacidad. cuando estaban en las sesiones, puede que esté una persona fallecida y a la vez un ángel. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué puede esperar una persona de una sesión contigo? Mira, las sesiones que yo hago se llaman sesiones de canalización de mensajes de los ángeles, se centran principalmente en eso. Entonces hay como tres tiempos. El primer tiempo de la consulta es cuando le entregan a la persona un mensaje hablando directamente a través mío, como el mensaje que viene del cielo. Luego la parte central, que es como todo el complemento a ese mensaje inicial, ya esto es un poco más conversado con la persona, ¿no? Y mensajes que le siguen entregando pues ya de guía y orientación. Y al final viene la parte de las preguntas, donde ya la persona puede preguntar algo puntual, teniendo claro, y eso siempre se lo dejo claro a la gente, pues que esto no es adivinar el futuro ni qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Es más entender lo que me ha pasado y lo que me está pasando, recibir una guía, recibir claridad, recibir discernimiento, iluminación para elegir de la mejor manera. Muchas veces me pasa que al iniciar las sesiones, el arcángel que está hablando, porque siempre se comunica el arcángel que está apoyando a la persona en ese momento, le empieza a decir a la persona qué más seres están ahí, ¿no? Entonces a veces le dice, acuérdate de tus ángeles de la guarda, tienes maestros, tienes guías, y a veces me pasa cuando la persona está dispuesta y el alma está lista, que le dicen, hay un ser fallecido que también siempre está contigo, Ok, que es tu mamá, tu tío, tu hermana, lo que sea. No pasa siempre, pasa a veces. Pero también pasa que a veces al final, en la parte de las preguntas, la gente voluntariamente dice, yo quisiera saber si puedo conectar con mi abuelito. Y ahí yo pregunto, pido permiso, me dicen si se puede o no, y se recibe el mensaje ok. del... Las personas que de pronto están escuchando que nunca han tenido relación con ángeles, ¿qué consejo le puedes dar como para que ellos comiencen a desarrollar esa comunicación, a poder percibirlos? Lo primero, como te decía hace un rato, es creer que existen. Para esto se necesita fe. Es creer que lo puedes hacer, no dudar. Es confiar en que la comunicación se puede establecer y la práctica. Es decir, generar el hábito diario de esa conexión, buscar la conexión, intencionarla, con fe, con tranquilidad, sin querer forzar, porque en esto nada forzado funciona. Y entender también lo que te decía, que la comunicación no es desde la mente, sino desde el corazón. Y aprender ese lenguaje del amor y del corazón toma tiempo. Toma tiempo y para eso pues existe la meditación, ¿no? Bajar las revoluciones, estar aquí más en el sentir, respirar, profundamente, te ponen el aquí en el ahora y te activa ese sentir. Tal vez estimular el ambiente con velas, inciensos, música alta vibración, flores. Y es un tema de pedirlo, intencionarlo y buscarlo permanentemente. Ok, vale. Ana Paula, tres libros que vengan ahora a tu mente que nos quieras compartir. Pues hay unos libros que yo leí hace mucho tiempo que me parecen hermosos, de una escritora irlandesa que también canaliza ángeles, que es poderosísima, que se llama Lorna Byrne. Yo no sé cómo se dice, Byrne, no sé, se escribe con B de Bogotá y con Y, Birne. Ella tiene unos libros hermosos, me acuerdo de uno que se llama Ángeles en mi cabello y una escalera al cielo. Son libros donde ella narra las experiencias que ella desde pequeña y a lo largo de su vida tuvo con los ángeles, donde ella sí los ve por fuera, o sea, ella sí los ve como figuras y donde ella evidenció perfectamente cómo los ángeles ayudan a las personas en todas las situaciones. Son unas historias hermosas, eso como para, ¿no? Empezarse a acercar como a qué hacen los ángeles y cuál es su función también. Em, para las personas, por ejemplo, que estén en temas de duelo o atravesando una situación así porque algún ser falleció, hay una escritora aquí colombiana que se llama Elsa Lucía Arango, que ha estado muy conectada con este tema. Hace sesiones y acompaña a personas en el duelo, pero adicionalmente ella también recibe mensajes y se conecta con seres fallecidos. Me llega un libro que se llama Experiencias con el cielo, que es muy bonito. Em,
¿Qué más libros te puedo recomendar? No, es que hay muchos, pero por ejemplo, Conversaciones con Dios, todos esos libros son espectaculares porque te abren la mente y te dan respuestas de ahí sí, ¿no? Temas existenciales y de, tal vez secretos de cómo funciona esta existencia, que en la medida en que uno se va preparando, pues va entendiendo y va asimilando y le van dando como muchas respuestas. Eso es lo que me llega ahorita. Ok, ¿hay algún libro que a ti te haya movido en especial, que haya significado un antes y un después? Los libros que te mencioné de Lorna Byrne me Ok, marcaron mucho. Llegaron a mí en un momento súper importante. Em, sí, esos libros han sido muy especiales. Y de la saga, digamos, del plan de tu alma, hay tres libros que son El plan de tu alma, El don de tu alma y El amor de tu alma. El amor ok. de tu alma lo leí hace como un año y medio y también fue para mí, ese libro fue una revelación importante de Mm, información. Nunca los había escuchado, siempre había escuchado solo El plan de tu alma. Sí, son esos tres. Ok, vale. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran contactar contigo? Sí, en mis redes sociales, yo en Instagram estoy como Cenales del Cielo, no con ñ, sino con N, Cenales del Cielo todo seguido. En Facebook también, Ana Paula Martínez, Señales del Cielo. Esas son las dos redes que yo muevo principalmente, sobre todo Instagram, y ahí están todos mis datos, mi WhatsApp, mi correo, todo. Vale, perfecto. Bueno, Ana Paula, gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Eh, Quienes nos están escuchando, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este episodio sienten que puede agregar valor, pues compártalo con esa persona que se le está viniendo a la mente en este momento. Denle like si les gustó, coméntenlo. Todas las interacciones nos ayudan a seguir creciendo y hacen que estos mensajes se expandan, que le lleguen a las personas que le tienen que llegar. Si no nos siguen, síganos. Muchas veces nos dejan mensajes en privado y el hecho de seguirnos nos ayuda muchísimo a crecer. Más que eso, los mensajes que nos dejan en privado son súper lindos, pero a veces digo, wow, ojalá también nos pudiesen dejar estos mensajes públicamente. A veces todavía a veces hay como temas tabú que la gente dice, ay, no, no voy a hablar esto aquí públicamente. Y denle a la campanita si les gusta este tipo de temas para que se enteren de los nuevos episodios que salen todos los miércoles. Ana Paula, te mando un abrazo hasta Colombia. Muchísimas gracias. Me parece hermoso el trabajo que haces. Es una Gracias. manera de traer luz al mundo, al menos desde mi punto de vista. Y qué bueno que existan personas como tú. Estoy segura que vienen más personas como tú en camino. Siento que estamos en una época donde no, a mucha gente la están moviendo y Sí. que muchos pasan procesos parecidos al tuyo y al mío, porque yo también pasé por eso de que, ay no, pero si yo era la directora de marketing aquí, ¿cómo voy a hacer ahora para decir y que, ajá, que vamos a hablar de la intuición, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir de ese closet. Así Porque es. cuando salimos del closet nos volvemos más coherentes y cuando somos más coherentes todo se da mejor. Y al contrario, cuando somos incoherentes, entonces ahí llegan como las trabas, las enfermedades, las dolencias, según mi Ujú. experiencia. Te mando un abrazo, gracias. Gracias a ti también, Beatriz, muy contenta. Gracias por esta invitación, gracias por tenerme en cuenta y pues también gracias a ti por tener este tipo de espacios donde efectivamente pues ayudamos a expandir la luz, a llevar otro tipo de conocimiento que nutre es el alma, el corazón y el espíritu y de verdad muchas gracias y gracias por tus palabras. Vale, que estés muy bien. Chao, chao, un Amén. abrazo.